Muy buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Qué bueno saber de ustedes nuevamente. Les cuento que estuvimos enfermos con la profesora Viviana Molano, nos dio COVID. Estuvimos bien delicados, entonces por eso no pudimos subir clases, pero ya estamos nuevamente mejor, entonces ya vamos a empezar nuestras clases, ¿vale? Ojalá que se encuentren muy bien, esperamos verlos pronto. Apenas estemos mucho mejor de salud, vamos a volver a La Paz. Entonces vamos a poder hacer nuestras clases ya presenciales también, ¿vale? En el día de hoy continuamos con nuestros temas que venimos viendo de la Tierra. Recordemos que en las clases pasadas vimos cómo la Tierra estaba compuesta por 5 componentes, ¿no es cierto? Por 5 partes, llamémoslo así, por 5 esferas. ¿Cuáles son las esferas de la Tierra? La clase pasada vimos que era la antropósfera, que es todo lo hecho por el ser humano, la atmósfera, que es una capa gaseosa que nos protege, ¿no es cierto? La litosfera, que era la parte sólida, o sea, la tierra, la que pisamos, donde sembramos, donde nos movemos. La biosfera, que es toda la vida, plantas, animales, todo lo que tengan vida, ¿no es cierto? Biosfera. Y finalmente, la quinta esfera, que era la hidrosfera, ¿cierto? Y dijimos que la hidrosfera era toda el agua del planeta. O sea que en el día de hoy vamos a ver la esfera agua, o sea, la hidrosfera del planeta. En la Tierra existen dos tipos de aguas, ¿no es cierto? Las aguas oceánicas y las aguas continentales. Las aguas oceánicas son aquellas que son saladas, no son aptas para el consumo humano y están en su mayoría, ¿no es cierto? Dentro de las aguas oceánicas encontramos los mares y los océanos. Recordemos que los mares son llamados así porque es la parte del océano que entra hacia el continente y la parte que está por fuera pues se le llaman océanos, ¿no es cierto? Y las aguas continentales son las aguas dulces, las que podemos tomar, las que utilizamos para nuestras tareas diarias en la agricultura. Y pues básicamente se encuentran, como su nombre lo indica ahí, en los continentes, ¿no es cierto? En la parte de la tierra que pisamos. El ser humano está compuesto en su 75% por agua. Imagínense, el 75% de nosotros, de los seres humanos, somos agua. Y los océanos, ¿no es cierto?, constituyen el 71%, ¿no es cierto?, del agua que existe en el planeta. Además, pues obviamente si nosotros observamos un mapa del mundo, un mapa mundi, un globo terráqueo, vamos a notar cómo pues es muchísima más el agua que existe en el planeta que la parte sólida de la Tierra, ¿no es cierto? Recordemos también, y lo vimos en primaria, que el agua se encuentra en 3 estados. Líquido, que es como cuando lo sacamos de la llave y no la tomamos. Sólido, un pedazo de hielo, o sea, está congelado. Y gaseoso es en gas, o sea, por ejemplo, cuando estamos hirviendo un agua y levantamos la tapa y sale el vapor, pues eso es estado gaseoso del agua, ¿no es cierto? Aquí en esta gráfica podemos observar la distribución del agua y la Tierra en el planeta. Podemos observar, muchachos, cómo la esfera es toda la Tierra, ¿cierto? Y nos damos cuenta cómo la parte verdecita es la Tierra y el resto es agua. Entonces podemos observar cómo hay mucha más agua en el planeta que Tierra. Dense en cuenta la cantidad de agua en relación a la cantidad de tierra, no es muy poquita. En la segunda gráfica podemos observar la distribución del agua en la Tierra. El agua oceánica es el agua que está oscura aquí en la gráfica y el agua continental es el pedacito de agua más de azul más clarito. Podemos observar entonces, muchachos, cómo hay muchísima agua oceánica, o sea, agua que no podemos tomar, agua que es salada, y es muy poquita el agua continental, o sea, la que se encuentra en los continentes. Finalmente, en la última gráfica, podemos observar la distribución de las aguas en los continentes. El azul, ¿no es cierto?, muestra cuáles son los glaciares. Ojo que aquí es el agua dulce, no el agua que podemos tomar, que podemos utilizar para nuestras actividades de la agricultura, nuestras actividades diarias. Miren, muchachos, que la gran cantidad del agua que nosotros podemos tomar es glaciar, o sea, está congelada, está en los glaciares. Luego encontramos las aguas subterráneas y por último las aguas superficiales. ¿Qué muestra esta gráfica? Que la mayor agua o la mayor cantidad de agua que nosotros podemos utilizar para nuestras actividades diarias y que podemos consumir se encuentra en los glaciares.
Luego la segunda cantidad, o sea, la encontramos en las aguas subterráneas que están dentro o debajo de la tierra. Y las aguas superficiales son muy poquitas, o sea, los ríos, las lagunas, los lagos, ¿no? Entonces miren aquí. Continuamos. Este es el ciclo del agua que lo conocemos perfectamente. Desde primaria lo hemos visto. Sabemos que el sol calienta, ¿no es cierto? Evapora, hace que se suba el agua a las nubes, en las nubes se condensa y precipita y llueve. Cuando llueve, pues mucha agua entra dentro de la tierra, se aumenta el caudal o el contenido del agua subterránea, vuelve y sale a la superficie, el sol la calienta, vuelve y se evapora, vuelve y baja, etcétera. El ciclo del agua. El agua continental más común, pues obviamente son los lagos y los ríos, ¿no es cierto? Los lagos, pues ya sabemos que son extensiones de agua estancada, son profundos y de gran tamaño. Pues ya sabemos que un lago es como una piscina natural, ¿no es cierto? De gran tamaño, son profundos y el agua está estancada, pero es dulce, o sea, no la podemos tomar, utilizar para las actividades diarias, repito. Los ríos, pues sí, ya son corrientes de agua, el agua no está estancada, sino que tiene su curso, ¿no es cierto? Casi siempre los ríos por la gravedad tienden a descender de las partes altas, o sea, de las montañas, hacia las zonas bajas, ¿no es cierto? Y muchos de los ríos desembocan en los mares. Cuando un río desemboca en un mar, ese punto se conoce como marisma. Cuando el río desemboca al mar, se conoce como marisma. Los ríos, existen algunos tipos de ríos. O sea, todos los ríos no son iguales. Existen algunos tipos de ríos. ¿Cuáles son los tipos de ríos que existen? Glacial, lacustre, pluvial, freático, mixto. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Pues el río glacial es aquel que se forma porque se derriten los glaciales, ¿no es cierto? Se derrite el hielo y al derretirse el hielo, pues obviamente produce un río. El río que se llama lacustre es aquel río que se forma cuando se desagua una laguna, un lago. Entonces, digamos que el lago o la laguna buscan un caminito de salida, se forma el camino y se forma el río. Entonces, glacial, producto del deshielo de los glaciares. Lacustre surge cuando se desagua un lago, una laguna. Pluvial es aquel que se produce o el río que se crea a través o por las lluvias. Cuando llueve mucho y se forma un río, se dice que ese río es pluvial. El río freático, ¿no?, es aquel que se forma cuando las aguas subterráneas salen a la superficie y se forma un río. Entonces se dice que se formó de forma freática, es un río freático. Y también existen ríos mixtos, ¿no? Puede ser la mezcla entre un freático y un pluvial, por ejemplo. Que el río les empezó a salir el agua desde adentro de la tierra, ¿no es cierto?, del agua subterránea, pero además llueve mucho, entonces se aumentó el caudal y se formó el río, ¿cierto? Finalmente, pues encontramos las aguas subterráneas, que ya sabemos que son aquellas que se encuentran filtradas dentro de la tierra, o sea, se encuentran adentro de la tierra, ¿no es cierto? Actividad. ¿Cuál es la actividad, muchachos? Primero me van a explicar cuál es la diferencia entre las aguas oceánicas y las aguas continentales. Segundo, me van a explicar cuáles son los estados del agua. Tercero, me van a explicar el ciclo del agua. Cuarto, me van a definir lagos, ríos y marisma. Aquí me entra marisma que no noté ahí. Y quinto, me van a explicar los tipos de ríos que existen. Y sexto, me van a explicar qué son aguas subterráneas. Espero verlos pronto. Igual esto queda en el blog, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Estén juiciosos, por favor. Nos vemos pronto. Hasta luego.